Clostridium perfringens. Esta bacteria es un bacilo gram positivo, no tiene flagelos y por lo tanto es no móvil. Él es sintinasa positivo y no produce lipasa. Catalasa negativo, oxidasa negativo y fermenta la glucosa. Es un anaerobio obligado, aunque algunas cepas pueden tolerar cierta cantidad de oxígeno y crecen escasamente en un medio sólido, incubando en una atmósfera de 5 al 10% de CO2. Algunas cepas también producen pequeñas cantidades de la enzima catalasa. Los bacilos tienen extremos rectos y por eso se comenta que parecen ladrillos. ¿Sí? En la parte derecha ustedes están viendo estos bacilos en gelosa sangre y en la parte izquierda en caldo teolicolato, donde además de verse los bacilos se pueden observar los filamentos. Clostridium perfringens es un organismo esporulado, pero le cuesta trabajo esporular. Y es por ello que necesitamos inducir esta esporulación, ya sea por medio de calentamiento o por medio de calor. Entonces no les extrañe que muchas veces no puedan ver las esporas de esta especie. Y este es un inconveniente cuando nosotros estamos trabajando en la identificación, porque inicialmente no lo vemos esporulado y nos vamos como que es un bacilo gram positivo no esporulado y no logramos identificarlo. Para que ustedes puedan sospechar de él, tienen que ver todo el contexto, ¿sí? De dónde viene la muestra, cuál es el diagnóstico clínico, ¿sí? Para que puedan sospechar que están ante esta especie. Vean, aquí les muestro la doble hemólisis que se presenta en gelosa sangre o en gelosa sangre minamenadiona. En el lado derecho, sí está la fotografía más grande y en el lado izquierdo les quiero nada más hacer notar que la beta hemólisis es limitada, es interna y hay una alfa hemólisis externa que es más amplia. Ojalá que en el laboratorio podamos tener oportunidad de ver esta morfología colonial. Es muy bonita. Clostridium perfringens forma parte de la biota intestinal del humano y de los animales. Bueno, esta especie produce una gran cantidad de toxinas. Hay 4 toxinas principales, que es la alfa, beta, epsilon y iota. Con base a estas toxinas, se ha dividido a las cepas de Clostridium perfringens en tipos toxigénicos. Entonces viene del tipo A al tipo E. El gen que codifica la toxina alfa está en el cromosoma, mientras que los genes que codifican las demás toxinas están en un plásmido. Les estoy mostrando en esta fotografía del lado derecho, más bien figura, ¿verdad? Que actualmente se consideran 7 tipos toxigénicos, de la A a la G. Si ustedes comparan la información de la A a la E, básicamente es la misma, sobre todo cuando hablamos de la producción de la toxina en rojo, ¿sí? Y lo nuevo es que el tipo F produce una enterotoxina, la CPE. Y el tipo G produce otra toxina, la NETB, que solamente es importante para animales. También nos están mostrando otras toxinas que no sirven para esta clasificación de tipos toxigénicos, que es la beta 2, la lambda y la teta, en donde estamos viendo que potencialmente todos los tipos pueden producir estas o algunas de estas toxinas. Estas toxinas tienen diferentes actividades. Por ejemplo, la toxina alfa tiene actividad de lecitinasa, específicamente es una fosfolipasa C y una esfingomielinasa. La toxina beta es necrotizante o necrosante. La epsilon es una permeasa, la iota es necrótica y ADP ribosila. Dependiendo de la infección que produzca Clostridium, son las toxinas que se van a expresar. En el caso de la gangrena gaseosa, por ejemplo, la toxina alfa es el principal factor de virulencia.
Existen otras toxinas, inclusive estas toxinas se les llaman toxinas menores, y les puse la actividad biológica que tienen. De hecho, se comenta que Clostridium perfringens producen más de 23 toxinas. Vean, aquí les presento una gráfica de factores de virulencia asociados a enfermedad en el contexto solamente de una infección intestinal, ¿sí? Y lo que quiero que noten es que existe una gran cantidad de toxinas. Están toxinas que forman poro, y ahí está enlistada en el cuadro azul, las enzimas mucolíticas, enzimas que lisan la matriz, o enzimas o toxinas que rompen membrana, o toxinas que rompen el citoesqueleto, también toxinas que desintegran la unión estrecha entre células y también colagenasas. Y aquí en el dibujito pues nos están comentando que dependiendo de dónde esté la bacteria puede ser el daño que está sucediendo a nivel intestinal. Entonces esto nada más es para que ustedes se den una idea de todos los factores de virulencia que puede producir Clostridium perfringens. Pero otra vez, ¿cuándo va a producir estos factores? Pues dependiendo del cuadro clínico, más bien de la enfermedad que está generando Clostridium perfringens. Entonces, Clostridium perfringens puede ocasionar diferentes tipos de infecciones, desde infecciones leves como intoxicación alimentaria, por ejemplo, hasta infecciones que ponen en peligro la vida del paciente, como la gangrena gaseosa. Puede producir infecciones exógenas, otra vez el ejemplo es una intoxicación alimentaria, o también puede producir infecciones endógenas. Ya les había comentado que Clostridium perfringens forma parte de la biota normal de los humanos. Entonces, esta biota, dependiendo de los factores que se activen, puede dar lugar a infecciones endógenas. También les puedo comentar que puede estar involucrado en infecciones polimicrobianas, siendo Clostridium perfringens el agente primario de estas infecciones. Vamos a revisar las que están en azul: intoxicación alimentaria, enteritis necrotizante, fascitis necrotizante, mionecrosis gaseosa o gangrena gaseosa. Bueno, la intoxicación alimentaria se debe al consumo de carne cocida no adecuadamente, o inclusive de salsa de carne que ha sido lentamente enfriada después de ser calentada, o que puede ser recalentada inadecuadamente, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Lo que sucede es que estos alimentos están contaminados, las esporas sobreviven y las células vegetativas proliferan durante el lento enfriamiento o el insuficiente recalentamiento, ¿sí? Entonces, en el alimento hay 10 a la 8 bacterias, esa es la dosis infectiva, ¿sí? Otros alimentos que también se han considerado que pueden estar contaminados son pescados, aves, alimentos deshidratados, y generalmente se habla que Clostridium perfringens tipo A es el que produce este tipo de intoxicación alimentaria, aunque ya en una nueva bibliografía dicen que este es realmente el tipo F, que es el que produce la enterotoxina. Todavía no se ponen de acuerdo, yo por eso ahorita lo dejé como tipo A, chicos, pero no les extrañe leer una referencia en donde comenten que es el tipo F. Bueno, estas bacterias son ingeridas y esporulan en el ambiente alcalino del intestino delgado y produce la enterotoxina. ¿Sí? El periodo de incubación es de 8 a 24 horas. Recuerden que es desde que se ingieren las bacterias hasta que comiencen a presentarse los síntomas. Es el periodo de incubación. Es un periodo de incubación muy pequeño. ¿Cuáles son los síntomas? Pues generalmente se habla solamente de diarrea y dolor abdominal. Entonces, es una infección leve, autolimitada, y por lo tanto no necesita la administración de antibióticos.
aunque se comenta que si esta intoxicación se da en personas inmunocomprometidas, pueden ser severa la infección y puede causar inclusive la muerte. Pero en general, en personas que no tienen ningún factor predisponente, es leve. Bueno, esto es en cuanto a intoxicación. ¿Y qué tenemos en cuanto a la enteritis necrotizante o enteritis necrosante? Ambos términos lo van a encontrar en la literatura. Bueno, es producida por Clostridium perfringens tipo C y principalmente este tipo de Clostridium produce la toxina alfa y la toxina beta, aunque se comenta que la toxina beta es el principal factor de virulencia en este tipo de infección. Se habla que hay vómito, dolor abdominal agudo, distensión y diarrea con sangre. Y vean en la fotografía, ¿sí? Ustedes van a ver un intestino delgado en donde hay necrosis isquémica, sobre todo a nivel de yeyuno, y que se ha presentado en niños y en adultos quienes están malnutridos o tienen otra vez alguna condición, diabetes, enfermedad hepática alcohólica o neutropenia, ¿sí? Y este tipo de infección, si es grave, si no se trata adecuadamente, porque puede haber obstrucción intestinal o toxemia sistémica y ambas condiciones pueden dar lugar a la muerte. Dentro de las infecciones causadas por Clostridium se encuentran aquellas infecciones exógenas que son el resultado de la contaminación de una herida superficial con las esporas. Y tenemos a la gangrena gaseosa, la celulitis anaeróbica o celulitis crepitante y a la fascitis necrotizante. ¿Sí? En el caso de la celulitis, se presenta sobre todo en pacientes diabéticos, se involucra el tejido subcutáneo o el tejido retroperitoneal y puede progresar a enfermedades sistémicas fulminantes si no se trata rápido, ¿no? Aquí no está involucrado ni los músculos ni la fascia. Bueno, si hablamos de la fascitis necrosante, seguramente en el curso les hablaron de esta infección cuando vieron Streptococcus pyogenes, que es lo que la gente coloquialmente conoce como la enfermedad que come carne. Bueno, pues Streptococcus pyogenes, igual que Clostridium perfringens, produce esta fascitis necrosante. ¿Sí? Estamos viendo en este ejemplo que están afectadas ambas piernas, ¿sí? Y que en este tipo de lesiones otra vez hay que dar el tratamiento rápido. Una de las cosas que se hace es debridar la herida y dar antibióticos para evitar que haya toxemia y muerte del paciente. ¿Sí? Si ya hablamos de la gangrena, yo aquí les puse algunos ejemplos de especies que son agentes etiológicos de esta infección, siendo Clostridium perfringens pues el de mayor frecuencia, ¿sí? Estamos hablando de un 80%. Se habla que en las heridas de estas lesiones se puede encontrar 10 a las 7 unidades formadas de colonia por mililitros de exudado. Perdón. Entonces la gangrena gaseosa puede ser el resultado de una herida penetrante, por ejemplo en una extremidad, pero hay una gran afectación de masa muscular, aunque también puede ser la complicación de una cirugía a nivel de colon o del tracto biliar, o inclusive una manipulación obstétrica o un aborto séptico, ¿sí? La enfermedad es muy rápidamente progresiva, es grave, hay toxemia, ¿verdad? Y puede dar, entre otras cosas, de signos y síntomas, taquicardia, febrículas, ansiedad, ¿sí? Si no se trata adecuadamente, puede llegar a la muerte. Aquí les muestro la patogénesis de Clostridium perfringens, ¿sí? Específicamente de la gangrena gaseosa. En la parte derecha se observa que la bacteria se encuentra en un objeto punzocortante o en un objeto, ¿no? ¿Sí? Y cuando se hace una herida, la bacteria se multiplica en tejido muerto donde hay condiciones anaeróbicas. Se reproduce y produce una gran cantidad de
toxinas, entre ellas la alfa-toxina, que es la principal, ¿sí? La tetatoxina, la miotoxina, la capatoxina, y también otras enzimas como las colagenasas, lipasas, proteasas y hemolicinas. Ajá. Si ven la figura del lado izquierdo superior, se observa que en el músculo hay edema, hay gas y hay compresión de vasos sanguíneos, ¿sí? Por lo que se ve afectado el suministro de oxígeno y se presenta necrosis. Si uno puede palpar el músculo, se siente crepitante, o sea, quiere decir que hay gas en el sitio de la lesión. Es importante decir que tanto en la gangrena como en la fascitis necrosante se debe de debridar el tejido y aplicar antibióticos. Inclusive en el caso de la gangrena muchas veces es necesario amputar el órgano, ¿sí? Entonces, en esta fotografía vamos a ver la amputación de un miembro. Aquí la amputación de un dedo. ¿Sí? Y aquí estamos observando cómo se ven los bacilos gram positivos en una mionecrosis. En cuanto al diagnóstico, aquí les muestro el diagnóstico microbiológico. Les estoy mostrando que partimos de una herida en donde se hace un frotis y se observan bacilos gram positivos, no esporulados, porque recuerden que Clostridium perfringens le cuesta mucho trabajo esporular. ¿Sí? Esta muestra se siembra en diferentes medios, como puede ser gelosa sangre o gelosa sangre de minamenadiona o gelosa sangre de minamenadiona con kanamicina. Se incuba a 37 grados en condiciones anaeróbicas y una vez que se obtiene el crecimiento se observa la doble hemólisis, que ya habíamos comentado que es una beta hemólisis pequeña interna y una alfa hemólisis amplia externa. ¿Sí? Tomo una colonia, la siembro en caldo tiolicolato porque ahí voy a obtener biomasa para que de ahí se siembren las pruebas bioquímicas. La mayoría de ellas están en base de caldo tiolicolato y son utilización de carbohidratos, la hidrólisis de gelatina, la hidrólisis de bilis esculina, la producción de indol, la reducción de nitratos y la que estamos viendo aquí en medio es lo que se llama la prueba de leche fierro, y que Clostridium perfringens da una reacción muy característica que se llama la fermentación tormentosa de la leche. ¿Por qué? Porque en el tubo vamos a ver gran cantidad de gas y la leche coagulada. ¿Sí? Entonces, si además siembro una gelosa yema de huevo para ver si produce o no la lecitinasa, pues ya al ver la prueba positiva, ¿sí? Y saber que el diagnóstico clínico, por ejemplo, es de una gangrena, de una fascitis, ¿verdad? Con todas estas características yo puedo comentar que es Clostridium perfringens. En la siguiente transparencia está una fotografía del agar yema de huevo, en donde se puede observar mejor el precipitado blanco alrededor de la colonia. ¿Sí? Existe una prueba que es la prueba de Nagler, que nos permite saber si una cepa de Clostridium perfringens produce la toxina alfa o lecitinasa. En el dibujo que se encuentra a su izquierda se está viendo en qué consiste la prueba. Es una placa que se divide en dos, en una mitad, en su mitad derecha no se le pone antitoxina a la placa y en su mitad izquierda sí se le pone antitoxina. ¿Sí? Y después se siembran las cepas perpendicularmente. Entonces, si la cepa produce la toxina alfa, en la parte donde donde no tiene la antitoxina, se va a ver ese precipitado blanco que hemos comentado. Mientras que en la parte izquierda no se va a ver porque fue neutralizado por la antitoxina. Okay. Las fotografías que están centrales son dos formatos, ¿sí? La fotografía superior, estamos viendo que en su parte inferior se ve el precipitado blanco en forma de flechita, si ustedes lo quieren ver así, y en la parte superior no se ve ese precipitado porque fue neutralizado por la antitoxina. Y en la fotografía de abajo
Es lo mismo, nada más que aquí se sembró masivamente. En su parte izquierda está el precipitado blanco y en la parte derecha no hay precipitado porque fue neutralizado por la antitoxina que tenía la placa. Y por último, tenemos la fotografía de la mano derecha, en donde observan que ahí se sembró Clostridium perfringens y también se sembró Clostridium sporogenes. Y estamos viendo que Clostridium perfringens es positivo en la parte derecha de la placa, mientras que en la parte izquierda es negativo, pero porque se neutralizó, ¿sí? O sea, sí se produjo la toxina, pero se neutralizó por la antitoxina que se añade. Y en cambio, como Clostridium sporogenes es lecitinasa negativo, o sea, no produce la toxina alfa, pues nada más se ve el crecimiento en la línea donde sembramos, ¿sí? Esta es la última, si no mal recuerdo. Si tiene alguna pregunta, otra vez, sin temor, háganlo en el foro de discusión. Perdón por haberlos emocionado. Tenía que haber dicho que era la última transparencia de Clostridium perfringens. Nos falta ver Clostridioides difficile. En muchos artículos ustedes van a ver que todavía lo manejan como Clostridium difficile. Yo les había ya comentado que desde 2016 se había cambiado al género Clostridioides. Y hoy me sorprendió un artículo porque decía que debería de estar en la familia Peptostreptococcaceae y debería ser el género Peptoclostridium. Y sí se me hizo raro porque ustedes ya vieron que los peptostreptococos son cocos. Entonces, pues anduve revisando si había otra referencia que dijera esto, no la encontré y nosotros lo vamos a manejar como el género aceptado hasta ahorita, que es Clostridioides difficile. Ya les había comentado que el género Clostridium pues era un bacilo gram positivo, anaerobio, esporulado, catalasa negativo, oxidasa negativo, fermenta la glucosa. Bueno, estas características son del género, que también corresponde al género Clostridioides, ¿de acuerdo? Bueno, Clostridioides difficile es un bacilo gram positivo con esporas grandes, ovaladas y subterminales. ¿Sí? Sus actividades de lipasa y lecitinasa son negativas y es móvil. No presenta una hemólisis. Aquí está la morfología colonial. En gelosa sangre se observan colonias irregulares. Quisiera comentar que desde el 2018 hasta ahorita hay una gran cantidad de artículos relacionados con Clostridioides difficile. Y esto se puede explicar porque esta bacteria originalmente se consideró que era una bacteria que causaba infecciones intrahospitalarias. Ya vamos a ver más adelante que ya no es tan cierto esto. Sí causa infecciones intrahospitalarias, pero también causa infecciones comunitarias. Bueno, cuando yo hablo de infección asintomática, estoy hablando de una persona que no tiene síntomas. Estaríamos hablando de un portador, ¿verdad? Y que puede vivir con su bacteria feliz y contenta mientras no haya algún factor que haga que sobrecrezca esta bacteria. Bueno, de las infecciones que está produciendo realmente lo que se llama la diarrea asociada a antibióticos. Es una diarrea que se presenta debido a que a la persona se le dio antes antibióticos. Ahorita les digo cuáles antibióticos. Y esta diarrea puede ser leve o puede complicarse y pasar a una colitis, e inclusive a una colitis pseudomembranosa, o inclusive agravarse más y dar lugar a un megacolon tóxico o ileoparalítico. Y estas, tanto la colitis pseudomembranosa como el megacolon, puede dar lugar a sepsis y dar lugar a muerte. Bueno, aquí este dibujo está bien bonito. ¿Por qué está bonito?
porque aquí quiero que quede claro cómo es la diferencia entre colonización e infección. A ver, tenemos en nuestro lado izquierdo un individuo no colonizado. Entonces, si no está colonizado, pues no hay síntomas, no se detecta la bacteria y no libera esporas, ¿no? Ok. Este individuo puede adquirir las esporas de Clostridium difficile. Ya vamos a ver que puede ser a nivel comunitario o a nivel intrahospitalario. Bueno, y entonces ahí se habla de la colonización de Clostridium difficile. Sin ningún síntoma, se detecta Clostridium difficile y puede estar excretando esporas. Entonces aquí es lo que yo le llamo colonización por Clostridium difficile o una infección asintomática. ¿Estamos? Esta infección asintomática puede ser transitoria o puede ser persistente. Bueno, si este individuo desarrolla la infección, pues vamos a tener ya un individuo con infección por Clostridium difficile, en donde va a tener síntomas, en donde se va a detectar tanto a la bacteria como a las toxinas que produce y él va a excretar esporas. Entonces, ¿cuál es la importancia de un individuo asintomático? La importancia es en cuanto a que es, como es portador, excreta esporas y entonces es una fuente de transmisión importante. Ok, si estamos aquí, continuamos. Tanto así es que en diferentes grupos de personas se ha visto que hay una colonización por Clostridium difficile. Por ejemplo, en personas sanas se habla del 0 al 15%, en bebés y lactantes se habla de 18 a 90%, en personas de edad avanzada que viven en estancias hablamos de 0 a 54% y en personal de salud hablamos de un 0 a 13%. O sea, estoy hablando personas asintomáticas que con ese porcentaje pueden estar con Clostridium difficile. ¿De qué depende, chicos, que se lleve a cabo esta diferenciación entre colonización o infección asintomática a una infección sintomática? Bueno, pues mucho se ha visto que depende de la microbiota, ¿sí? Y en este dibujo yo les muestro del lado izquierdo qué hace o qué papel tiene la microbiota en el intestino, ¿sí? Cuando esta microbiota no está afectada. Entonces aquí, si ustedes ven, vamos a ir de abajo hacia arriba para que me vayan siguiendo. Están las células epiteliales intestinales, está la capa de mucosa glicosilada, que ¿qué sucede? Si la microbiota tiene sialidasas, pues hidroliza esta compuestos glicosilados y da lugar a ácidos siálicos. Y aparte, pues ella puede producir, a partir de la utilización de carbohidratos, puede producir diferentes ácidos orgánicos. ¿Sí estamos? Bueno, ese es por una parte. Por otra parte, del lado, sigo con el lado derecho, ahora superior, ustedes están viendo que dice ácidos biliares primarios. Y ahí está una espora, ¿no? Entonces aquí quiere decir que los ácidos biliares primarios hacen que haya germinación, si Clostridium difficile está presente, y da lugar a la célula vegetativa. Pero ¿qué pasa si estos ácidos biliares primarios, la microbiota los transforma en ácidos biliares secundarios? Entonces estos ácidos impiden la proliferación de Clostridioides difficile. Entonces, eso es en un intestino donde hay microbiota sin afectar. Y entonces esto es lo que está sucediendo en una colonización por Clostridium difficile o una infección asintomática. En la parte izquierda nos muestra qué sucede cuando, por ejemplo, a la persona se le da antibióticos. ¿Sí? Si a esa persona se le da antibióticos, resulta, otra vez voy a ir de abajo hacia arriba, resulta
que la microbiota pues se va a ser afectada por ese antibiótico, o sea, se va a morir, y entonces pues ya tanto los ácidos siálicos como succinatos pueden aprovecharlos ya Clostridium difficile. Entonces, como nutrientes, y esto hace que crezca más. Pero además, algo bien importante es que esta microbiota ya no puede transformar los ácidos biliares primarios a secundarios. Y si ya no hay ácidos biliares secundarios, pues ya no hay la inhibición de la proliferación de Clostridium difficile, pero sí se ve favorecido la germinación de las esporas de Clostridioides difficile. Y entonces, de esta manera, lo que les quiero comentar es que las infecciones por Clostridium difficile están relacionados a ciertos factores predisponentes, entre ellos los antibióticos. ¿Sí? Bueno, si vamos entendiendo esta parte, me regreso a esta diapositiva. Entonces ya dijimos, una infección asintomática, entonces es aquel individuo que tiene su microbiota normal sin afectar y entonces impide que sobrecrezca Clostridium difficile. Perdón, es Clostridioides. Voy a acordarme que es Clostridioides. Discúlpeme si sigo hablando de Clostridium, es la costumbre que tenemos. Bueno, ¿qué pasa con una diarrea asociada a antibióticos? Lo que les dije sobre la microbiota afectada. ¿Sí? Los antibióticos matan a la microbiota normal y entonces eso hace que se vea favorecido el crecimiento de Clostridioides difficile. Esta diarrea puede ser leve. Yo les decía, si no se trata adecuadamente, puede pasar a ser una colitis asociada a antibióticos y esta puede a su vez dar resultado a una colitis pseudomembranosa. Y si sigue sin tratarse o el tratamiento es inefectivo, puede dar lugar a un megacolon tóxico, ¿sí? O ilioparalítico. Y estas enfermedades pueden causar sepsis y puede causar muerte. Entonces, si ustedes se fijan, realmente, en general yo hablo de una infección asintomática y de una infección que puede ser desde leve, como una diarrea, hasta con sus complicaciones, hasta megacolon o muerte. ¿Sí? ¿Sí estamos con esto? Bueno, estos porcentajes que yo puse ahí es para decirles que Clostridium difficile causa el 10 al 25% de diarreas asociadas a antibióticos. Un porcentaje es también debido a Clostridium perfringens, eso del tipo F, ¿sí? Eso se me olvidó decirles. De colitis y colitis pseudomembranosa, sobre todo de colitis pseudomembranosa, el 100% de los casos es por Clostridioides difficile y el megacolon tóxico es menos del 5% que las personas llegan a esa condición, pero la mortalidad, ahí estamos hablando del 35% de mortalidad, o sea, es muy alta. Entonces, vamos a ver que existen factores predisponentes. ¿Cuáles son? Edad avanzada, o sea, personas mayores de 65 años, generalmente son las que con mayor frecuencia tienen problemas. Personas que tienen alguna comorbilidad como diabetes, como cáncer, como enfermedades inmunosupresoras, ¿sí? Otra es la estancia larga en un hospital. Es más probable que una persona que esté hospitalizada durante mucho tiempo pueda adquirir una infección por Clostridium difficile, Clostridioides. Bueno, y en la parte derecha, pues estoy ya comentando qué es el empleo de antibióticos, que yo podría decir que es pues de los principales que desencadena la infección, o más bien el principal. Aquí les muestro la patogénesis de Clostridioides difficile. La transmisión es vía fecal oral.
Se habla o se comenta que la dosis infectiva puede ser de 100 a 1000 esporas, ¿sí? Las esporas son ingeridas y resisten el pH ácido del estómago. Ya en el intestino delgado, los ácidos biliares primarios hacen que germinen estas esporas, dando lugar a las células vegetativas, y en el colon estas células vegetativas se multiplican y producen las toxinas A y B. Entonces, ya hay sobrecrecimiento de Clostridium, ya dijimos por qué, la producción de toxinas, y esto está muy enlazado con la administración de antibióticos de amplio espectro. ¿Cuáles son esos antibióticos? Pueden ser cefalosporinas, clindamicina, amoxicilina, ampicilina, los principales, no son los únicos. Y ya después, pues, puede producir la diarrea, que ya comentamos, que puede quedarse en diarrea o puede llegar a un megacolon tóxico o inclusive hasta la muerte. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esta diarrea? Pues hay dolor abdominal, diarrea, fiebre y malestar general. El tratamiento que se le da a estas personas generalmente es quitarles los antibióticos que les estaban suministrando y ver si se disminuye la diarrea, ¿no? Y comentan que en algunos solamente eso es suficiente, en otros sí hay que darle antibióticos. Les estoy pasando como artículo para leer de este tema un consenso que se hizo aquí en México y en donde precisamente platican sobre tratamiento diagnóstico de infecciones por Clostridioides difficile. Está muy interesante, léanlo y es para complementar el tema. Suponemos que a la persona no le detuvieron la infección, la diarrea que habíamos comentado, y entonces se puede generar una colitis asociada a los antibióticos. Aquí les puse la definición. Es una infección con diarrea acuosa severa asociada con la administración de los antibióticos, que ya les había dicho, y puede haber más daño y producirse una pseudomembrana. Ya a esto se le conoce como colitis pseudomembranosa. Esta colitis pseudomembranosa, vamos a ver, es una infección que además de presentarse diarrea, se forma la pseudomembrana, que está formada por detritos celulares, por fibrina, por neutrófilos y por moco. Estos son los síntomas que se presentan: un dolor abdominal intenso, hay diarrea frecuente y pus o sangre en las heces. Generalmente, para decir que hay diarrea leve, se habla de que hay más de 3 evacuaciones al día. Cuando hablamos ya de una colitis asociada a antibióticos, estamos hablando de más de 10 evacuaciones. ¿De acuerdo? Entonces puede haber sangre en las heces. Aquí les quiero presentar lo que se sabía del desarrollo de la colitis pseudomembranosa y los posibles efectos. Entonces, vamos de arriba para abajo, por favor, en donde estamos viendo un colon normal, predominan los anaerobios no esporulados, el Clostridium difficile está ausente o está en números bajos. Cuando está en número bajo estamos hablando de una infección asintomática, ¿verdad? Y entonces, si está ausente, pues esa persona después adquiere, ya sea por medio de las manos de, por ejemplo, de una enfermera o por medio de superficie, adquiere esporas. Y si a esta persona se le está dando los antibióticos que habíamos comentado, inclusive drogas anticancerígenas, ¿sí?, hay una reducción de los anaerobios no esporulados. Y entonces Clostridium difficile crece. Ya comentamos por qué crece, ¿verdad? Produce las exotoxinas A y B, da lugar a la diarrea, que se puede quedar ahí la infección, o puede haber ulceración del colon. Cuando hay ulceración del colon se daban vancomicina o metronidazol. En el artículo que les estoy dejando para leer, ahí explican cuáles son los tratamientos dependiendo del grado de la infección, ¿de acuerdo? Los síntomas se anulan y ahí pues ya no hay terapia, ¿verdad?
dejan de dar ya vancomicina o metronidazol, y aquí puede haber dos situaciones: regresa a su vida normal o hay recaídas, que eso es una de las cosas que también tiene las infecciones por Clostridium difficile, Clostridioides difficile, del 10 al 20% de recaídas. De la ulceración, si no es tratada, puede llegar a un megacolon tóxico, puede llegar o inclusive antes de llegar a megacolon tóxico, puede llegar a sangre y puede dar lugar a muerte. ¿Sí? Bueno. Ya aquí yo estoy hablando que están produciendo dos toxinas. Se ha comentado de dos toxinas, que es la TCDA, o toxina A, si lo llaman, y TCDB, o toxina B. Aquí también les comenté un modelo que tienen para producir los síntomas de colitis pseudomembranosa. Entonces, parte superior, estamos con TCDA, parte izquierda. Estos productos de la célula del hospedero activan las neuronas entéricas y dan lugar a diarrea. Y por otra parte, se comenta que las citocinas del hospedero atraen a los polimorfonucleares. Esto causa una inflamación y esta inflamación daña a células mucosas y tejido subyacente y puede dar lugar a un choque séptico. La inflamación sí detiene a la infección, pero sí la respuesta inmune no es tan efectiva, la inflamación puede dar lugar a este choque séptico. Bueno, después, en la parte de medio, estas citocinas, pues también hay citocinas que atraen a los polimorfonucleares, y aquí dice que atraviesan la mucosa rompiendo uniones estrechas. Ya vamos a ver en un dibujo más adelantito que los polimorfonucleares no son los que rompen las uniones estrechas, sino la toxina B. Bueno, entonces la toxina se difunde a través de estas uniones, hay daño a células de mucosa y tejido subyacente, se va sangre y un choque séptico. Esto es lo que se había visto en un libro que salió de patogénesis bacteriana, ¿sí? Ahorita ya se sabe esto. Se sabe que las toxinas TCDA y TCDB tienen tres dominios: el GTD, el CPD y CROM. Bueno, cada dominio tiene una función. Por ejemplo, el CROM es el encargado de unirse al receptor de la célula, ¿sí? Entonces, tanto la toxina A como la toxina B tiene distintos receptores. No voy a llegar tan profundo, pero tiene distintos receptores. Entonces, ahí se ve que ya están pegadas a la célula colónica, ¿sí? Hay una endocitosis, que es ahí donde está el círculo ovalado, más bien, el óvalo, ¿sí? Y de ahí esa endosoma se acidifica. Al acidificarse, la proteína ROP lo que hace es translocar al dominio CPD y al GTD, ¿sí? Y el GTD el CPD es una cistin proteasa y el GTD es una glucosil transferasa. Entonces, ¿esto qué hace? Lo que les puse aquí arriba. Inactivación de las proteínas Rho y RAC, que son GTPasas, ¿sí? Y esto hace que haya un rompimiento del citoesqueleto, haya una disociación de las uniones estrechas entre las células y una pérdida de integridad celular. Y esta pérdida de integridad celular, pues a su vez, se liberan citocina, lo que habíamos dicho en la transparencia anterior, hay migración de leucocitos, ¿verdad? Producen citocinas proinflamatorias y hay un mayor daño de las células, lo que conlleva a la formación de la pseudomembrana. Esto con referencia a las toxinas. Hay muchos resultados contradictorios porque dicen que la principal es la TCDB, otros dicen que no, que la TCDA, otros dicen que ninguna, porque también puede producir cepas que no tienen esas toxinas, pueden producir la infección. Entonces, bueno, hay todo esto que les estoy comentando. Pero por otra parte también
Clostridium difficile puede producir la toxina binaria o CDT. Se me cortó el CDT. Ok. Este está formado por dos subunidades. Una de ellas funciona como receptor, ¿verdad? Otra vez hay una endosoma, se acidifica el endosoma y hay liberación de la parte catalítica, que es una ADP ribosiltransferasa, que lo que hace es inhibir la polimerización de la actina, y al inhibir esa polimerización hace que la fibronectina que se encuentra debajo de las células se enlonguen, ¿verdad? Y esto hace que haya una adherencia incrementada. Entonces, esto es lo que se sabe sobre los mecanismos de patogenicidad. Pero además existen varios factores de violencia. Bueno, ya habíamos comentado ahorita, toxina A, B, toxina binaria, el flagelo es un factor de virulencia. Hay un compuesto que se llama dímero cíclico guanosina monofosfato, que parece ser un regulador que hace que se expresen varios factores de virulencia y que el estado de Clostridioides difficile pase de un estado productor de toxina a un estado en donde se formen biofilm. Hay otras proteínas, la proteína que une fibronectina, otras proteínas, la CWP66, la proteína A de la capa, la CWP88 y un pili por ahí. O sea, hay varios factores de violencia y aparte hay colagenasas, la codroitin sulfatasa, que es otra enzima, hay hialuronidasas. O sea, otra vez, grande cantidad de factores de virulencia. Bueno, aquí quiero revisar la epidemiología porque yo les platicaba que antes se consideraba a esta bacteria causante de infección intrahospitalaria, ¿sí? Ya ahorita se sabe que también da infecciones a nivel comunitario. Inclusive hablamos de un 65% de estas infecciones son a nivel comunitario. En el hospital son del 35%. Y se ha visto además que estos casos comunitarios se presentan en jóvenes sin contacto hospitalario, con o sin una reciente historia de toma de antibiótico, pero que tienen otras condiciones como el uso frecuente de inhibidores de inhibidores de protones, o que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, o que haya neoplasia hemorrágica, falla renal y diabetes mellitus. Entonces, ya estamos hablando de una epidemiología muy cambiante en los últimos años. Además, ha habido aparición de cepas hipervirulentas como es la NAP B127 y la NAP B178, que realmente les llaman ribotipo 27 y ribotipo 78, y que estas son hipervirulentas porque tienen mutado el gen que reprime la producción de las toxinas, la tox-A y la tox-B. Entonces hay una gran producción de toxinas. Esto hace también que produzcan más cantidad de esporas, y entonces esto hace que haya una persistencia más de estas cepas en el ambiente, se puede decir. Y otra cosa que se ha visto es más casos en niños. Cuando vimos la colonización por niños, si recuerden, es un porcentaje muy alto, ¿sí? Estamos hablando que puede llegar hasta el 90%. Y antes se veía que Clostridioides difficile no causaba infección en niños. Inclusive hubo muchas hipótesis en relación de por qué no causaban. Una de ellas era porque realmente a lo mejor no tenían los receptores para las toxinas, ¿sí? Otra era que porque a lo mejor eran colonizados por cepas no toxigénicas, que después se comprobó que esto no era real. Otra era que porque la composición de la mucina era diferente. Y en fin, muchas hipótesis que podrían explicar por qué no había infección en niños. Ahorita ya hay más casos en niños. Entonces, estos datos nos refleja que la epidemiología ha sido muy cambiante en los últimos años. Bueno, a raíz de esto, hay un artículo que está bien padre, si quieren se los paso, en donde estamos viendo, fíjense, las rayitas rojas
estamos hablando de una fuente zoonótica, ¿sí? Entonces estamos hablando de que los animales, ya sea de granja o los animales silvestres, nos pueden tener la bacteria y por medio de esta nosotros adquirir la infección por Clostridium difficile a nivel comunitario. Estamos hablando de ambientales, que son los puntitos verdes, en donde comentan que, ¿verdad?, a partir de la excreción de esporas por medio de los animales, pues hay biosólidos que se pueden diseminar ya sea en agua o se pueden diseminar directamente a los vegetales y entonces dar lugar a una infección comunitaria. Se habla también de animales domésticos como el gato, donde también se puede transmitir, y también se habla que ahora sí que de los humanos puede llegar a drenaje, ¿verdad? Y de ahí contaminar el agua y ahí contaminar alimentos. Entonces, ha habido muchos estudios en donde se ha visto que sí hay esporas. No se considera a Clostridioides Clostridioides difficile, perdón, una infección transmitida por alimentos, porque aunque se encuentran las esporas en muchos alimentos, no se reproduce el bacilo y entonces y no hay datos sobre brotes causados por alimentos. Pero bueno, ya se tiene ahí el panorama de por qué hay casos adquiridos en la comunidad. Bueno, si hablamos del diagnóstico, chicos, yo aquí les puse que el diagnóstico es primero clínico, sobre todo cuando hay una diarrea asociada a una terapia. La demostración de la pseudomembrana por colonoscopía, estamos hablando del 50 al 60%, ¿sí? Podemos hacer el diagnóstico microbiológico desde hacer un anfrotis directo hasta el aislamiento de la bacteria, que aunque el aislamiento de la bacteria no es fácil, por eso se le llamó inicialmente Clostridium difficile, porque es difícil, perdón, aislarla, ¿no? Y otra cosa es la demostración de toxinas en heces o de cultivo. Quiero comentarles una anécdota antes de continuar. Aparentemente uno podría pensar que con el diagnóstico clínico los médicos pensarían en una diarrea asociada a antibióticos por Clostridioides difficile. Tuve la oportunidad de ir a un congreso en donde entré a una sesión de casos clínicos, se pone muy interesante. Si ustedes tienen oportunidad cuando vayan, entren a ese tipo de sesiones, y en donde ellos presentaban precisamente un caso de una persona que tenía diarrea, ¿verdad? Y que estaba asociado a antibióticos. Lo que a mí me sorprendió es ver que ellos daban los antibióticos. Yo sé que generalmente dan primero una terapia empírica, pero lo sorprendido no fue por dar la terapia, sino la sorpresa fue porque no pensaron que era Clostridioides difficile. Y entonces, bueno, nos platicaron que el paciente no respondía a esa terapia y le cambiaron de terapia y ya hasta el final ellos dijeron, ¿y será Clostridioides difficile? Y pues hicieron el cultivo, la detección de enterotoxinas y vieron que sí era. Entonces, de esas cosas que uno como microbiólogo sí lo vislumbra, porque pues cuando nos presentaron el caso clínico dijimos, es esto, ¿no? Pero ellos como médicos como que no lo tenían. Yo digo que ahorita, precisamente como ha aumentado también la frecuencia, ya lo tienen más en cuenta. ¿De acuerdo? Esa es una anécdota. Y la otra que quería comentarles es, pues sí, tuve un evento desafortunado de una persona cercana en donde precisamente él tenía diabetes y entró al hospital y pues le controlaron según todos sus males de la diabetes, salió y aparentemente ya estaba bien, pero ya en su casa comenzó a tener diarrea y demás, regresó al hospital y pues en poco tiempo falleció. Y ya después pues era una diarrea asociada a los antibióticos que le habían administrado por Clostridioides difficile. Bueno,
quería comentarles esta experiencia, estas dos experiencias. Vamos a continuar con el diagnóstico. Entonces, les decía que un punto para el diagnóstico es la demostración de la pseudomembrana por colonoscopía, aunque solamente en el 50-60% de los casos se forma esta pseudomembrana, pero bueno, si está, sí nos puede ayudar, más bien al médico, ¿no? Ya les comentaba que está compuesta por neutrófilos, fibrina, moco y detritos celulares. Tengo enlazada un video de una colonoscopía. Si no lo pueden ver en el video, le voy a pedir de favor al maestro Ale que se las adjunte para que ustedes la puedan observar con el material que estamos enviando. Aquí estamos observando a Clostridium difficile en una tinción de Gram en una muestra de heces en un caso de colitis pseudomembranosa. Cuando se siembra en gelosa sangre minamenadiona se observan las colonias, que son colonias irregulares, no hemolíticas. También existe otro medio, que es el medio de CCFA. Es un medio altamente selectivo porque tiene cefoxitina, cicloserina, y la bacteria utiliza la fructosa. ¿Qué indicador tiene este medio? Si se ve amarillo, chicos. Rojo de fenol. Aquí está la otra placa, ¿sí? En donde estamos observando esas colonias irregulares. En el artículo que les mandé viene este algoritmo de 2 pasos que sirve mucho para el diagnóstico de infecciones por Clostridioides difficile. Y se le llama de 2 pasos porque primero se hace una prueba, que es la determinación de la glutamato deshidrogenasa por medio de inmunoensayo, o también se puede hacer PCR para la detección de toxinas. Esto se hace en heces. Si la prueba es negativa, quiere decir que el paciente no tiene la infección por Clostridioides difficile y no se requieren más pruebas adicionales. Esta prueba inicial, el paso 1, es una prueba tamiz. Ya si es positiva, hay que hacer la determinación de toxinas A y B. Para la determinación de toxinas A y B, se pueden utilizar varios ensayos: la citotoxicidad en cultivos celulares y la neutralización de la toxina también en cultivos celulares. Hacer cultivo toxigénico, que quiere decir primero aislar a la bacteria y a esta bacteria determinarle si produce o no toxinas. Se puede hacer un ensayo inmunoenzimático, se puede hacer también PCR y otra prueba de amplificación llamada LAMP. Ahí se buscan también las toxinas. Bueno, si la prueba es positiva, quiere decir que la persona tiene infecciones por Clostridioides difficile, y si es negativa hay que evaluar el cuadro clínico, porque puede haber un falso negativo, ¿verdad? O porque la prueba no es lo suficientemente sensible para detectar las toxinas, dependiendo, claro, de la prueba, o puede ser un portador Clostridium difficile, ¿no? Entonces, pues no tiene síntomas, pero sí hay la bacteria. Es importante aquí comentar que a estas personas no se les da tratamiento, porque sería contraproducente. Para el tratamiento se ha utilizado antibióticos. Estos antibióticos dependen de la severidad de la infección. En México se utiliza vancomicina y metronidazol. En el artículo que les estoy mandando, ahí les comenta la dosis, la vía y los días que se aplican estos antibióticos. Se han estudiado otros, ¿verdad? Algunos de ellos no se encuentran en México. Bueno, para el trasplante de materia fecal se hace en casos en donde hay más de 2 recurrencias de infecciones por Clostridioides difficile o donde el tratamiento no es efectivo. Y en este trasplante se debe de tomar en cuenta el donador, o sea, un donador sano, que en sus heces no haya un agente infeccioso, que no haya usado antibióticos en los últimos 3 meses, sin ninguna enfermedad lateral, ¿no? O sea, me refiero a que está con cáncer o algo así. Y también se debe tomar en cuenta la vía de administración, como es la sonda nasogástrica, ya sea por colonoscopía, por enema o por cápsulas. La cirugía se utiliza en casos de pacientes con perforación colónica o
que tengan inflamación sistémica y una condición clínica deteriorante, o sea, en infecciones severas y complicadas. Y en estos casos se ha hecho colectomía total con ileostomía terminal. El problema es que la mortalidad posoperatoria va de 35 a 80% y en su lugar mejor se prefiere otro tipo de cirugía, como es la ileostomía en asa vía laparoscópica. Se hace una ileostomía en asa, también se le llama ano artificial. Se hace un lavado colónico con 8 litros de polietilenglicol o solución de electrolitos vía ileostomía. Se aplican enemas con vancomicina, también por esta misma vía. Existen otras alternativas de tratamiento, como es el uso de probióticos. Aunque hay estudios controversiales, se tiene la esperanza que estos sean efectivos para tratar esta infección. Y también el uso de inmunoglobulinas. En el mercado ahorita hay 2 productos, estas inmunoglobulinas están dirigidas contra las toxinas. Entonces también es otra alternativa de tratamiento. Hay que cuidar el reemplazamiento de fluidos y electrolitos en pacientes, evitar usar medicamentos antiperistálticos porque aumentan el riesgo de megacolon tóxico y evitar el uso de inhibidores de bombas de protones, porque estos lo que hacen es neutralizar el pH ácido del estómago y de alguna manera ayudan a que se dé la infección por esta bacteria. Tenemos la prevención. La prevención es algo sumamente importante, ¿sí? Porque ya comentamos que es una transmisión fecal-oral y es de persona a persona. Y entonces, por ejemplo, puede haber personas, ya dijimos, asintomáticas que están excretando esporas, ¿verdad? Y que de esa manera pueden transmitir la infección a otras personas. Entonces, se habla de varios aspectos, aquí les puse algunos. Higiene, ¿sí? El lavado de manos. En brotes, sobre todo, es bien importante la desinfección terminal de los cuartos, pero aquí sí es importante que el lavado de manos no sea con un agua y jabón. Se recomienda con ciclohexidina, ¿sí? Que la desinfección se haga con esporicidas, porque también los antisépticos con base en alcohol no les sirve, o sea, no eliminan las esporas, ¿sí? Se habla de empleo de guantes, cubrebocas y batas, sobre todo aquí estoy hablando de a nivel intrahospitalario, en que es necesario usar esto. Se habla también del aislamiento del paciente, por lo menos tiene diarrea, y ya que se termina la diarrea, que pasen 48 horas, que esté aislado en un cuarto también, si es posible solo, para después hacer una desinfección de esa área. ¿Sí? El control y monitoreo de los antimicrobianos es un paso muy importante porque, como les comenté desde el inicio de la clase, ¿no? Los antimicrobianos lo que hacen es inhibir la biota normal. Y ya vimos qué consecuencias tiene. Entonces, debe de haber en cada hospital un programa de control y monitoreo de antimicrobianos. Y ese programa debe de contemplar, pues, el uso múltiple, evitar el uso múltiple de antibióticos, disminuir la frecuencia, ¿sí? Evitar dar antibióticos de amplio espectro, y con eso puede ayudarse mucho porque además así evita la aparición de resistencia de cepas de clostridioides difíciles, ¿no? Y la otra es la detección precoz de pacientes infectados. O sea, lo ideal es que se detecten en el momento en que tengan diarrea asociado a antibióticos, porque así de esa manera se puede evitar todas las complicaciones que existen y que podrían dar lugar a problemas más serios, ¿sí? Otra cosa también debería ser la educación tanto del personal de la unidad como los servicios de limpieza sobre la forma de hacer el aseo terminal en casos de infecciones por clostridioides difícil. Se recomienda allí usar soluciones cloradas.
pues creo que eso es todo, chicos. Ah, no, también me falta la desinfección de instrumentos o dispositivos que se utilicen con el paciente, o también la desinfección de superficies. Recuerden que las esporas pueden encontrarse en varios lugares, entonces es importante este punto. Ahora sí, esta es la última transparencia del tema de Clostridium. Y como siempre,